Ayer he comenzado una nueva sección en el Festival de Música de Cine que se llama En Producción. Está pensada principalmente y enfocada a directores de cine en un principio, aunque bueno, como igual pasa en todo el festival, estamos enfocados también a todo tipo de material audiovisual, ¿no? Está claro que para empezar lo más llamativo y lo que mediáticamente más atrapa es el cine, ¿no? Y ayer estuvimos con un director cordobés, que es Francisco Javier Gutiérrez, y ya surgieron entre él como ponente y varios asistentes compositores que han asistido a nuestro taller, ciertas conexiones para ver la posibilidad de colaborar, ¿no? Obviamente ahí no se firman contratos, ¿no? En este festival, tal vez por ahora, ¿no? Pero sí se establecen unas pautas porque, por ejemplo, en el caso de Javier Gutiérrez también es productor y está desarrollando otros proyectos, ¿no? So, this year, you may not be aware, we've started a new section in the film festival which focuses on production for directors. Again, like all festivals, it's not just limited to directors, it's open to all audiovisual material. But initially, obviously, this is opened up for film. Yesterday we were talking with a Cordoban director called Francisco Javier Gutiérrez, and we were looking at different possibilities for collaboration in this field. Obviously, within the scope of the festival, no contracts are signed as yet. That may change in the future. Esa es nuestra idea, ¿no? Crecer y, como hemos dicho, aunque es el noveno y el año que viene será el 10º aniversario del festival, sí tenemos que ser conscientes que llevamos solamente 2 años aquí en Córdoba, que está bastante bien con las dimensiones que lleva teniendo el festival, que nunca se han tenido en Úbeda, y lo que se está buscando podemos anticipar un poco lo que hablamos en su momento en Valencia, es intentar servir este festival como un mercado, ¿vale? Luchar poco a poco y trabajar poco a poco juntos con la Universidad de Berklee para que haya más presencia de creativos, no solamente a nivel musical, sino también del otro lado, ¿no? De desarrollar tanto directores de cine, como de televisión, como posiblemente de videojuegos que también están en alza, series, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es nuestro objetivo, o uno de ellos, y creo que personalmente a mí me apasiona porque siempre ha estado en el objetivo del festival la creación de negocio. Incluso hay compositores que han estado en talleres de composición y han participado en Jerry Goldsmith Award que ya están relacionados dentro de la industria, ¿no? Como puede ser gente como Celtia Montes, ¿no? Me está señalando borrado, no me señales. Mucha gente, ¿no? Pero ahora mismo me viene a la cabeza esta persona, gente como Ari Pilloda, que trabajó en una producción española, también un poco con esta relación que establece el festival. Entonces, bueno, creemos que es un paso posible dentro de esta colaboración. So obviously one of the objectives of our festival is to grow. This is the 9th anniversary, next year will be the 10th. Initially the festival was held in the town of Úbeda. This is only the 2nd year that it's being staged here in Córdoba, but so far the response that we've received here has been extremely good. So this is exactly what we were looking for as we discussed in Valencia. Obviously this also has to be an area in which we can try to market and find business within our sector and also increase our presence so that we can also foster the development of directors not just in film but also in television and in other areas such as video games. So obviously that's one of our most important objectives. We're very passionate about this. We're always trying to find niches for opening up new lines of business and also to promote new composers in this field. There are a few names that he mentioned, los nombres, Celia Montes and Mr. Jolas as well. You may not have heard of these, but I'm sure you will one day. But again, the idea is to build strong relationships in this field for these directors. Voy a terminar mi intervención diciendo básicamente que podríamos ver esto como un pistoletazo de salida para trabajar conjuntamente en convertir esto en un mercado, en el estilo en que he comentado, y donde, quién sabe si dentro de unos años los directores que no tengan compositor digan, oye, pues me voy a pasar por el Festival de Música de Cine de la Provincia de Córdoba para intentar conocer a compositores y poder trabajar con ellos, ¿no? Ya ha ocurrido de forma accidental en más de una ocasión y también ocurre que muchos directores vienen, como en el caso de este año, pero por ejemplo Juan Antonio Bayona, un compositor que ha venido más que nada porque le encanta el festival, ¿no? Pues intentar aprovechar esa sinergia y poner el festival en el punto de vista de creativos, ¿no?
pero muchas veces están perdidos porque no tienen la facilidad que tienen otros creativos de tener un músico asignado desde el principio de sus creaciones, de sus carreras, ¿no? Un poco más, voy a pasar la palabra a Antonio Pineda para que él nos cuente un poco cuál es la impresión a nivel institucional de esta posible colaboración. Muchas gracias. Okay, just to conclude what I would like to say, obviously we've just started this collaboration, but it's very much along the lines that I explained before, and who knows what will happen in the future. Hopefully one day directors will come here to the festival in Córdoba to try to find composers for their work, and this has accidentally happened in the past, as we have seen with some examples such as with Juan Antonio. So synergies can be established. I think the festival also has to serve as a creative channel to try to foster this type of collaboration. And now I'd like to hand over to Antonio, who's going to give us more the institutional perspective on this matter. El festival ya he tenido oportunidad de comunicarlo en alguna que otra ocasión. Tiene en Córdoba un corto periodo, pero ese corto periodo sí que hemos intentado ir dando saltos no de calidad, pero sí de aproximación a lo que digamos el público cordobés tiene que ir amando el festival, conociéndolo y amándolo poco a poco, ¿no? Es el papel que toca desde la institución con un festival que llegaba, que se tenía un poco de conocimiento acerca de él por la proximidad con la vecina localidad de Úbeda, pero que había que asentarlo en Córdoba. Good afternoon. As David has mentioned, I've been asked to give the institutional perspective of the festival. As you know, we've been collaborating with the festival, and the festival itself in Córdoba has a very short history. It's only been here for 2 years. But this has given us an idea about how we can try to promote the festival among Córdoba's own citizens. The festival is only slightly known here. Previously it was staged in the town of Úbeda, which is relatively close to Córdoba. But again, the important aim is to consolidate its situation. Bien, en estos 2 años desde la institución, en este caso desde la Diputación de Córdoba, que pues a veces los proyectos te llegan muy claros y tienes la oportunidad de verlos desde el primer día, de que hay que apostar por ellos y hay que trabajar por ellos. Bueno, pues cuando tuve la primera oportunidad de tener contacto con Beso de Spirit, Leitmotiv, sobre el festival, enseguida había que ponerse a trabajar, a presentar el festival al resto de las instituciones públicas y a las posibles colaboraciones que desde las instituciones privadas el festival podía tener. Okay, in the last 2 years, the Provincial Council of Córdoba has been working with the festival. Sometimes we receive projects that come to us and we realise automatically that we have to get down to work and start promoting them. And this was very much the case when we first contacted Leitmotiv and started collaborating with them. And we realised that we really had to collaborate. Again, we presented the project to the other public institutions here and started to work towards that direction. En un principio, pues la Diputación Provincial asume el festival y lo primero que hace es darle el ámbito provincial. Por eso siempre la incidencia del Festival Internacional de la provincia de Córdoba, porque al tener el carácter provincial que tiene la Diputación, el festival no podíamos solo enfocarlo en lo que era la capital de la provincia. And from the very outset, the Provincial Council gave its support to the festival to promote it as a provincial festival, which is the reason why it's been given its name, the International Film Festival, Music Film Festival of the province of Córdoba. So we didn't want it to be exclusively focusing on the city itself. Hemos crecido de forma considerable desde la primera edición a la segunda. La primera edición fueron 3 municipios de la provincia los que pudieron participar y colaborar en el festival. En esta ocasión ya son 10 municipios los que han participado y han colaborado en esta segunda edición. Nuestro objetivo es que poco a poco el resto de municipios de la provincia se vayan incorporando cada año. Sería imposible llegar a que en una semana los 75 municipios pudieran dar al mismo tiempo conciertos de música de cine, pero sí lo que pretendemos es que a lo largo de
el trayecto del festival en la provincia de Córdoba, todos los municipios puedan tener su pequeña participación y hagan el festival suyo. So gradually the festival has grown from the first edition that was held in Córdoba last year to this year. Last year 3 municipalities collaborated in the festival. That number's now increased to 10 this year. And obviously our aim is to try to broaden this to all of the municipalities throughout the province, but it would be impossible, of course, for all 75 municipalities to stage concerts of film music. The idea, however, is that for all of these municipalities, at some point in time, to be able to embrace the festival in some type or form. Pues bien, pues para no alargar más, la Diputación Provincial asume como principal institución el festival, pero ya hemos podido, creo que en esta edición, hacer que el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de la capital, vaya asumiendo una parte más importante dentro del festival. Contamos con la Universidad de Córdoba, hemos contado con Caja Sur en la primera edición, seguimos contando en la segunda. Tenemos clara la apuesta de esta institución en la que hoy estamos y a la cual agradecemos el poder celebrar aquí esta rueda de prensa. Pero este año sí que se nos ha unido ya lo que es el Conservatorio Superior de Música, donde se están desarrollando los talleres, y el trabajo y digamos nuestro empeño es que para el próximo año la institución regional, la Junta de Andalucía, se implique en este proyecto, que haga también que sea un proyecto de Andalucía. Y sobre todo ya hemos tenido los primeros contactos para que el Ministerio de Cultura pueda también tener su parte de aportación y de colaboración en este festival. Esas son las líneas de trabajo y el empeño en el que desde la institución, en este caso desde la Delegación de Cultura de la Diputación, vamos a trabajar para que en el año próximo y en futuras ediciones el número de colaboradores y personas que se sumen al proyecto sea cada vez mayor. The City Council will increase its participation. In the first and second editions of the festival, Caja Sur, the Caja Sur Savings Bank, has provided its support, and we're also very thankful for them for donating these installations for us to be able to hold this press conference here. And Caja Sur has also displayed a very clear commitment to the festival itself. But we've also managed to incorporate this year the Córdoba Music School, with which is the place where we're holding the workshops. The idea is for the coming year, for the following year, for the regional government of Andalusia to join our initiative and to make this a truly Andalusian project. We've also initiated our first contacts with the Ministry of Culture in Spain with the idea to developing lines of work in that field. And I'd just like to finish by mentioning that the full commitment of the Delegation of Culture of the Provincial Council of Córdoba, with our aim to continuing increasing collaboration and cooperation in the future. Y todas estas colaboraciones que tiene que hacer las instituciones públicas para ir haciendo cada vez más grande este festival serían totalmente insuficientes si no contásemos con lo más importante. Lo más importante es contar con esta colaboración de la Universidad de Berklee, como hemos escuchado hace unos momentos, de contar con la Sociedad de Compositores y Letristas Americanos, con la colaboración de todas las digamos instituciones que han hecho posible este festival a lo largo de todos estos años, desde la cantidad de personas que estáis implicados en hacer nacer este festival y el mantenerlo durante todo este tiempo. Yo creo que por mucho que quisiésemos hacer las instituciones públicas, si no contásemos con lo que es vuestro esfuerzo continuo, el apoyo que hay por parte de lo que es la creación sonora en el medio visual, desde esa parte totalmente altruista de querer hacer grande este festival, sería totalmente imposible.
So once again, all of this collaboration from the public institutions would really come to nothing if we didn't have the support of the universities such as Berkeley. We've previously heard the support that's going to be provided to the festival next year from the American Society of Composers and Lyricists, which is extremely important. And again, all of our work would come to nothing if we didn't have all of these large numbers of people who are working to make this festival a success. Not just today, but a success, something that can be maintained over time. Again, I'd like to really thank all of the people that are working in this for your efforts and support, and also in the field of sound creation, because this truly has to be one of our altruistic objectives. Y para terminar, a nosotros yo creo que a todos nos gustaría que el festival fuese el culmen, la fiesta del trabajo de todo un año, de lo que antes comentaba David, de esas posibles colaboraciones entre directores, compositores, desde ese trabajo con las distintas formaciones musicales, y que llegásemos a estas fechas a estar totalmente satisfechos del fruto de todo nuestro trabajo a lo largo de un año, y aquí llegase el momento en el que nos tocase disfrutar, seguir aprendiendo y seguir encontrándonos año tras año, pero que el trabajo fuese el de los 365 días, porque sería, yo creo, el gran objeto del festival y por el que todos debemos de trabajar. And to conclude, I think that for this festival, what we really have to try to achieve is make sure that the actual week of the festival itself is the culmination of 1 year's work. As David mentioned before, it's very important to ensure that the festival is an area for collaboration between composers and directors, and also for different types of musical groups or orchestras, etc. It has to be the fruit of 1 year's work, where we can come here to Córdoba, enjoy ourselves, learn, and want to come back the following year. It has to be our objective, mainly, to work for 365 days a year, right around the clock, until we get to the time for the festival each year. Y nada más, muchísimas gracias, y le cedo la palabra a Alfonso Conte. Cuarto año, es un honor que David me considere parte de la familia ya. Y como sabéis también, yo soy profesor en Berklee, College of Music en Berklee, Valencia, que ha empezado este mismo año, es nuestro primer año en Valencia, y estamos impartiendo grados de máster en film scoring, en concreto en varios programas, pero lo que nos atañe es el Scoring for Film, Television and Video Games Program. Yo desde el principio tuve claro que realmente no había ninguna razón para que las dos instituciones no estuvieran en contacto y no colaboraran de una manera constante y profunda. Entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto y ese es el resultado. Creo que muchas cosas de las cuales nos podemos beneficiar las dos instituciones. Nosotros somos una institución que se dedica a la docencia, estamos especializados en este caso en el tema de la música de cine. En el propio festival se imparten también workshops, Rueda forma parte de ellos y otras personas. En fin, creo que la colaboración está ahí, es posible y es importante. Por otra parte, también esto es como comentaba David, es un showcase importante para que nuestros alumnos puedan mostrar lo que hacen. Yo no sabía de esta colaboración que me tiene ahora, no sé, de esta sección nueva, pero eso lo hace todavía más interesante, ¿no? para todos. Y bueno, lo que vais a ver hoy es, a continuación, y no me extiendo más, es lo que nuestros alumnos, nuestros 20 alumnos del máster de este año, lo que forma su proyecto de final de carrera, de final de máster, por así decirlo, que son unas grabaciones. Ellos han estado en Los Ángeles, han estado grabando en los estudios de la Warner, con los mejores músicos de Los Ángeles. Son unos estudiantes que ya eran excepcionales cuando llegaron y ahora todavía lo son más. Vais a ver la calidad de su trabajo es enorme, son unos enormes compositores ya, y lo van a ser mucho más. La calidad de sus trabajos no, en fin, nadie la va a poner en duda. La calidad de la producción es enorme, ya la veréis. Se ha grabado con una orquesta de 45 músicos, 47 músicos. En fin,
es más, es verlo y oírlo que lo que ellos puedan apuntar. Toda la música que ellos han grabado se ha montado sobre un formato de vídeo, normalmente es un formato de demo, algunos proyectos son originales, otros ya veréis que no lo son, pero bueno, en fin, se trata de música de ver cómo funciona la música para el cine, de cómo ellos lo han entendido. Y por eso el formato que vais a ver, o sea, lo que vais a ver ahora va a ser en pantallas, y espero que el sonido sea lo suficientemente bueno para reflejarlo muy bien que estos 20 chicos y chicas escriben música. Y ahora le doy la palabra rápidamente a Brian. Oh, just translate. Sorry. Okay, I will try to be brief. Relating with, obviously I've been related with the festival for 3 or 4 years now, and it's a great honour for me to feel that David thinks that I'm now part of the family. I'm a teacher at Berklee College of Music in Valencia. This is the first year that we've initiated our programs. We offer a Masters in Film Scoring for TV and video games. And from the outset, we really didn't see any reason why these two institutions could not collaborate continuously. So we made contact, and this is the result. I think that we are all benefiting, we're both benefiting from this collaboration. Berklee, for example, offers teaching, film music, and the festival here has also organised workshops. So I think that the collaboration is there, it's possible, and it's very important. And as David said, this is a very important showcase for our students too. See, after this, after this press conference, you'll see the results, the work of 20 of our master's students. This is really their final year project. It was recorded at Warner Studios with the finest musicians in LA. The results are exceptional. They were exceptional composers when they came to us, and they're even more exceptional now. And I think that's something you'll see in the quality of their work. They had the opportunity to work with 47 musicians and an orchestra to record their pieces. But I think it's better for you to see and hear what they've done, because that will give you a much better idea than anything that I can say. It's been recorded in video format, demo format. Some have worked on original scores, others not. But it's their view of film music, and I hope the sound is good enough for you to appreciate the quality of their work. Well, first, I'd like to say thank you to David and everyone at the festival and all the province of Córdoba for having us. We're thrilled to be here, and as Alphonse said, it's a very natural collaboration. Berklee Valencia is finishing its first year here in Spain, here in Valencia, a very successful first year of all graduate programs, and absolutely one of the big demonstrations of that success is the program for scoring for film, television, and video games, which is 20 exceptionally talented students who we're all very proud of, who I believe about 10 are here with us today. And as Alphonse said, you will get to see the fruits of their labor. I call them students, but they arrived as young professionals and they leave still young and even more professional. And we're very proud of them, and I'm glad that you get to see this example of their work. I would like to Sí, en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo a David y todos los que están trabajando en el festival, y también a la provincia de Córdoba por tenernos aquí en el festival este año. Estamos encantados de estar aquí. Para nosotros también esto es una colaboración totalmente natural. Berklee lleva ya su primer año trabajando con estos programas. Como antes ha dicho Alfonso, tenemos este programa para bandas sonoras con 20 estudiantes y estamos muy orgullosos de su trabajo y los resultados. Tenemos a 10 de ellos con nosotros hoy aquí y después vamos a ver los resultados de su trabajo. Vinieron a nosotros como estudiantes jóvenes profesionales y ahora son mucho más profesionales que antes. Sí. And the thing, when discussing collaboration with this festival, the thing that I was really attracted to was its commitment to education through the workshops, through providing an environment where students or young professionals from people in our program, from people at the conservatory, to other young composers that would come here, to interact with the industry, to interact with composers, and to share in both directions. I think that's a really wonderful thing about the festival and makes it a natural fit for us, for our students to come and experience that as well, for them to demonstrate and expose their work to
to the industry and to the public. And so when we started talking about this, a lot of it, because we met really in February or March, we started talking about the next year, a year from now, a lot of ideas. And I'll tell you a few of those ideas now, but then we thought, we've got such a wonderful group of students now, we need to make sure that we have some collaboration this year. And so this year, the first steps of this collaboration, being the event today, that you'll get to see some of the work our students have been doing, as well as my collaboration with the festival and performing with the orchestra and concert. But you'll see this collaboration, this partnership expand greatly, not just in the next year, but I certainly hope in the years to come. Where if you don't know that much about Berklee, Berklee is known for being Boston. It's a 4,000 student school that's the largest and most renowned in the training of contemporary music education. And our new international campus now expands that to the graduate level. So with our campus in Valencia, as well as the campus in Boston, we want to be bringing some of those incredible professors, composers, professionals, editors, you name it, that are in this body of faculty to this festival, to be involved in this workshop process, and to enhance that education part as much as we can, and to support it as much as we can. And the other side of it is to expand this idea of providing a stage for young talent, for our students at Valencia, for students in Boston in the undergraduate program, as well as other students in Spain, other students in conservatories. We've discussed the idea of live orchestral performances of some of these cues, the idea of some of those actually involving the visual media too. And so we want to make sure that we expand the educational part and the exposition part. And we're going to be very committed to that. And as was said, we want this to be a labor of a years of work, and to start talking now about not just what we want to do for next year, but for the next 2 and 3 years to come. And I'm very excited about this partnership. Our whole campus and institution in Valencia is as well. And we look forward to a lot of wonderful things in the years to come. Sí, cuando estuvimos hablando sobre la posibilidad de realizar esta colaboración, pues obviamente vimos que el festival estaba comprometido a través de su apuesta por la educación y los talleres. Y esto es algo que nosotros queremos a través de nuestros programas y talleres, que existe este tipo de interacción con la industria y con otras personas que trabajan en la misma. Entonces, para nosotros esto es una excelente oportunidad para que los estudiantes puedan tener este tipo de experiencia y presentar incluso sus trabajos, no solo al público, sino a otros representantes de la industria. Nosotros nos reunimos inicialmente en febrero y marzo y empezamos a hablar no solo lo que íbamos a hacer este año, sino el próximo año. Y obviamente ahora tenemos excelentes estudiantes que han salido de nuestro programa Masters, y esto realmente es el primer paso de colaboración, es un escaparate para su trabajo. Entonces para nosotros esta colaboración no es solo para el año que viene, sino para el futuro también. No sé si lo conocen, pero Berklee está ubicado en Boston inicialmente con 4.000 estudiantes. Es la escuela principal de enseñanza de música contemporánea y también recientemente estrenó su campus internacional. Entonces nosotros pensamos que trayendo compositores, editores y otros profesionales, no solo de Boston, sino de Valencia, podemos quizás traerlos al Festival de Córdoba para ofrecer y impartir talleres. Esta es nuestra idea y también es una forma de fomentar el talento, no solo de los estudiantes en Valencia, sino también los de Boston. Y también iniciar quizás colaboraciones con otras instituciones y facultades en otras partes. También quizás organizando presentaciones y conciertos con medios audiovisuales. Los dos estamos comprometidos a estos objetivos, pero eso tiene que basarse en no solo trabajo de un año, sino años de trabajo. Queremos tener un horizonte de trabajo de 2 o 3 años y estamos muy entusiasmados en cuanto a lo que nos depara el futuro. Alfonso, yo creo que está pidiendo a grito cerrar la rueda de prensa para pasar a la siguiente fase de la tarde, que creo que estamos esperando mucho, y al ver el desarrollo de los trabajos que han hecho los estudiantes que están aquí entre nosotros. ¿Vale? Voy a darle la palabra y que cierre, si le parece bien, la rueda de prensa. No,
No tengo nada que hacer, simplemente os quería presentar a los chicos que están aquí, han venido expresamente para esto. Si levantáis la mano, por favor, que vean dónde estáis. Yeah, if those of you who come to present your work, could you please raise your hands? Okay, this is Paolo Cognetti, Cognetti. Tonelli, Pedro, Santa Cruz from Chile, Riley Hughes from the United States, Camila Wole from Italy, who else is here? Yi Ma from China, Maria Grigorina from Russia, David from Valencia, Jonas Muller from Switzerland, who else? Kishan Mohan from India, Vasilis Milesis from Greece, and Alvaro Dominguez from Sevilla. So as you can see, I should mention one other thing as they're getting set up, as Alphonse introduces all the students, you know, it's from a few different countries. It's an interesting part of Berklee Valencia, part of the mission. It is a global international campus. Within the 20 students this year in film scoring, there are 14 countries represented. So it's this really incredible dynamic of sharing of cultures and music and styles and art that I think is an example for educational programs and festivals, and I think it has played a huge role in their musical development and a distinct reason why they've grown so much. Y yo creo que esta característica multinacional es uno de los motivos, una de las razones por que estos estudiantes han crecido tanto. Vienen de muchos países y eso representa la misión y el objetivo global de nuestro campus. De hecho, de los 20 estudiantes en este programa, pues hay 14 nacionalidades representadas. Y esto realmente revela el aspecto dinámico de nuestro programa. Es una oportunidad de compartir culturas, música, estilos y arte. Y debe ser un ejemplo para cualquier programa académico o cualquier festival. Entonces, esto es una característica importante que quiero destacar. So let's do it. Let's do it.